6 de la mañana recibimos ahora a un analista que es el responsable de los estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, el señor Hernán Chaparro, que ha publicado ayer en el Diario de la República, o desde ayer, una serie de informes sobre el último estudio de opinión política en nuestro país. El tema principal es la caída en la aprobación ciudadana del presidente Vizcarra. Junto a él hemos invitado a un hombre de acción que ha sido hasta diciembre pasado gobernador regional de Ica, en donde se ilustró por su lucha contra la corrupción, habiendo desarrollado la tesis de que con justa razón combatimos la gran corrupción, pero no estamos viendo la importancia nefasta de la pequeña y mediana corrupción, que es la que castiga a los ciudadanos directamente. Señor Chaparro, buenos días. Yo he visto el estudio publicado ayer y he escuchado algunos comentarios suyos en los que sostiene que la caída de Vizcarra se debe a tres razones principales: la mala gestión, los pocos resultados que hay, por una parte; por otra parte, el tema de la inseguridad ciudadana, que vuelve a tomar un puesto destacado en la consideración de los ciudadanos; y en tercer lugar, la presencia de venezolanos, dice usted, en regiones de nuestro país, sobre todo en sectores populares. Explíquenos, por favor, cómo estos tres factores habrían perjudicado la buena imagen que tenía Vizcarra hasta entonces. Bueno, y habría que añadirle, bueno, lo que ha ocupado a ustedes un buen rato en la mañana, que es el tema de las bambas, ¿no? Sí, o sea, sí, es sí, obvio que lo de las bambas como gestión mala, ¿no? Acelera mucho esto. En el sur tiene 35% de aprobación, si mal no recuerdo, 37% de aprobación, versus el 44% a nivel nacional. Y a eso súmale sí temas que nosotros ya veníamos señalando desde el mes pasado. Y la verdad, en todo el momento de auge, vamos a llamarlo así, de Vizcarra, con 60% o algo más de aprobación, igual había una mitad, casi mitad del país, 45% aproximadamente, que decía que les parecía que el presidente no tenía un norte claro. O sea, bien la lucha contra la corrupción, pero no te veo a dónde vas. Acuérdense que Vizcarra, antes de reaccionar, digamos, ante el momento de las escuchas a los jueces y proponer lo que propone y luego referéndum, o sea, cambio de ley y referéndum, tenía 27%. Entonces hay un tema, que es el que lo sube. Pasado ese tema, su ciclo, y que ya pasa a otra etapa, digamos, estamos ante un país que, digamos, demanda una serie de cosas históricamente, que además es un país que ha estado creciendo económicamente, al menos, es cierto que no a nivel institucional, por encima del 5 o 6% anual, y que ahora este crecimiento de 4% se ve y afecta, digamos, a la gente de menos recursos. Ahora, ¿no? Hernán, Y más en el interior, ¿no? Es curioso porque las subidas se pueden calificar como hipos normalmente, ¿no? Y a veces cuando es una subida se dispara, tú dices, Sí. bueno, vamos a ver si es un hipo en las encuestas. Pero las caídas me parece que de hipo no tienen, digamos, de exhalación no tienen nada. Esas más bien suelen ser consistentes, ¿no? Mira, sí, porque los apoyos son muy frágiles. Entonces, yo me acuerdo, yo por lo menos he sostenido todo el rato, oye, esto no es un cheque en blanco, esto no es el presidente que sale con un estilo populista, y no, esto es frágil, ¿no? Y bueno, miren la reacción, se muestra así. Y mira, una cosa que es importante, ¿no? 71%, para ser exactos, dice, yo quiero que siga peleando contra la corrupción, pero que además avance en reactivación económica, mejora de servicios de salud, cosas que Fernando seguramente puede comentar respecto a ese detalle del día a día de la gente que pide mejor servicio, porque la gente que está en niveles muy bajos, niveles D y E, que son la mitad del país, la calidad de la educación no se la da su bolsillo, se la da el Estado. La calidad de su servicio de salud no se la da su bolsillo, se la da el Estado. Y ahí están llenos de... Es importante para la gente ver cómo un expresidente puede ir preso, pero la microcorrupción, esa que afecta cuando vas al hospital, cuando tu hijo está en el colegio y el jefe de la UGEL se roba la plata, esa no se resuelve, pues. Esa sigue ahí y esa es
con la que las personas están acostumbradas a convivir. Y eso ¿no? es lo que está de atrás. Así Entonces, por supuesto que, digamos, a veces la gente se pone en plan binario, ¿no? Dice, no, tiene que dejar la corrupción y ver otras cosas. No. O sea, la gente dice, esto sí y quiero más. Y quiero más. O sea, es así. Y mira, una cosa para yo terminar ahí. 2010, 10-11, hicimos toda una serie de estudios vinculados al proyecto Umbral Anticorrupción. Un momento en el cual viene el escándalo de los petroaudios. Y hicimos dinámicas grupales, encuestas en ese momento. ¿Tú crees que la gente hablaba del escándalo y Alan García acusando a las ratas y qué sé yo? No, la gente estaba preocupada de que cuando le daban pastillas le decían compra al frente. Así es. La gente estaba preocupada de que le pedían favores sexuales para poder aprobar a la hija en el colegio. Así es. La gente estaba preocupada del comisario que no le hacía caso porque la verdad todos eran los confabulados para cubrir a los ladrones locales. Por eso es que esa es la corrupción que, digamos, es terrible en la vida cotidiana de la gente y es lo que la gente pide. O sea, es más, digamos, nosotros vemos en el centro del Perú, en la zona sur, muchas demandas de ese tipo. Pero hay una cosa extraña, porque la popularidad de Forsyth, que también puede ser absolutamente circunstancial, da cuenta de que la gente quiere ver que se hagan cosas. Así es. Tenemos un despliegue de un operativo policial en 3 de los distritos más pudientes de Lima, con una cantidad de patrulleros que la gente creyó que se estaban robando todo el Lóbalo Gutiérrez. Y uno terminó preguntándose, mira, ¿para qué? ¿No? La diferencia entre esta tragedia de Fiori y lo que está haciendo Forsyth con Dussel Paredes es que Dussel Paredes, cuando quisieron cerrar, le pusieron soldador a las puertas del bus y cemento. Bueno, así es la cosa. Claro. Así está, ahí está la diferencia. Ingeniero Sillones, reflexiones sobre las Bambas desde el punto de vista de su experiencia en la corrupción de los gobiernos regionales y otras instituciones subnacionales. Bueno, yo creo que también, como en todos los casos que hemos hablado, de los servicios básicos que requiere la ciudadanía y que el Estado no brinda, lo de las Bambas es también el producto de la corrupción, ¿no? De un par de abogados oportunistas que están pretendiendo lucrar de una manera oscura, corrupta, en beneficio propio, ¿no? En perjuicio del país, de la región y de las comunidades, ¿no? Por todo lo que se ha visto, las Bambas constituye una operación relativamente bien hecha, que genera mucho beneficio nacional y local, ¿no? A mí me hace gracia cuando hablan de la incomodidad que genera la carretera. Yo he trabajado en minería y lo primero que piden las comunidades son carreteras, ¿no? El polvo es lo que menos molesta a los ciudadanos cuando uno no tiene carretera, ¿no? Y ahora están hablando del daño, de la molestia de la carretera. Eso es una excusa, ¿no? Aquí lo que hay detrás es dinero mal habido a cargo de estos asesores. Si fuera, señor Sillones, muerto el perro, muerta la rabia, los metes presos y se acabó el problema. No, en realidad no. no pasa que siempre... Vamos, usted ha tenido un conflicto entre Ica y Huancavelica que le costó Dios y su ayuda resolver. Y lo resolvimos. ¿No? De acuerdo, pero no era un conflicto fácil. ¿Por qué simplificar las Bambas a un tema de son dos abogados que quieren plata? No. En las Bambas yo sí creo que el diálogo no está presente y eso está conduciendo el problema al abismo, ¿no? Sin diálogo es imposible, pero a mí me parece que el principio de autoridad se tiene que imponer, como se impuso en Gamarra. Yo creo que lo de Gamarra fue mucho más desafiante que las Bambas. Lo que pasó en La Pampa, en Tambopata hace poco también, fue mucho más difícil. O sea, que su posición es que entre la policía... Sin heridos, sin daños, sino con toda la inteligencia que ostenta la policía. La policía que tenemos nosotros es brillante cuando se le respalda. Y entonces los pedidos de los comuneros y de las comunidades no son válidos, porque ya se les dio que es lo que tenían que tener. Eso va por cuerdas paralelas, ¿no? Y tienen que dialogar y ponerse de acuerdo, pero las carreteras no se pueden interrumpir. Vamos a una brevísima pausa. Yo quisiera, no sé si tenemos tiempo después, me parece que hay otros invitados que esperan, tú eres el que decide sobre el tiempo. Pero podemos alargar el tiempo un poco con una pregunta que le quiero hacer al iqueño que es usted. Ya no está en funciones, pero hemos estado conmocionados todos en el Perú y ha tenido un impacto mundial esta violación colectiva hecha por jóvenes iqueños a una persona con discapacidad mental, acto bárbaro que lo han difundido en redes sociales.
¿Qué es lo que ha percibido usted que puede estar pasando con nuestra juventud para que una abominación de este tipo sea posible? En Ica, como en cualquier otra parte de nuestro país, naturalmente. Sí, bueno, un asco terrible, y eso me lleva a recordar los consejos regionales de seguridad ciudadana que sesionábamos mensualmente con el informe de la policía. El delito más denunciado en Ica era y sigue siendo violencia familiar. Y resulta que Ica es una región de índice de violencia familiar relativamente bajo comparado con otras regiones del país. Conclusión, hay una crisis de familia terrible en el Perú, y las violaciones en los hogares y en los ámbitos amicales están fuera de control. La crisis que existe en el Estado existe también en la sociedad peruana, está en los hogares y es terrible. Es muy difícil incursionar en el espacio familiar, en el espacio del hogar, y ahí se están cometiendo muchos crímenes. Entonces, el problema moral es terrible, y ahí invoco a la prensa, sobre todo a la televisión, ¿no?, de que transmita valores, que eduque a través de la televisión, cosa que hemos perdido en los últimos años, ¿no? Muchas gracias, Fernando Sillones y Hernán Chaparro. Creo que todavía seguiremos viendo algunas informaciones más. Sí, durante la semana van a salir otras cosas, efectivamente. Sobre otras personalidades. Bueno, sobre Muñoz, hablando de Lima, y un informe que estamos preparando justamente sobre seguridad ciudadana, ¿no? No calienta mucho todavía, ¿no? ¿Perdón? No calienta mucho. No. Bueno, No. sabremos eso pero- en el curso de los próximos días. Y finalmente, ¿cuánto puede mover la aguja el hecho de que se resuelva de manera favorable el hecho de las Bambas y la presentación de Salvador del Solar en el Congreso? ¿Son hechos puntuales que pueden revertir esta situación en la caída de popularidad de Vizcarra? A ver, que se resuelva lo de las Bambas, asumo que debería ayudar a que, digamos, las cosas no se sigan complicando más, y sí creo que tiene un reto ahí Salvador del Solar con unas ideas concretas. Mira, lamentablemente cerca del 60% del país, y nosotros tenemos una escala que yo incluso quiero revisar sobre nivel de interés en la política. Y con eso lo que tú tienes es que más o menos un poco menos del 60% de la gente dice que no tiene poco o nada, o sea, cero. Y el otro 30% que anda por ahí flotando es porque dice que tiene algo. O sea, realmente mucho interés, solamente 7%. Bueno. Y donde peor evaluación tiene el presidente es la gente que no le interesa la política. Claro. O sea, lo que quiere es Hacer. Resultados perceptibles. ¿no es cierto? Y ahí está complicado. Y permíteme, yo creo, no dudo que hay que poner la ley, respetar, y lo que falta es institucionalidad. Y creo que un buen mensaje y un gesto de parte de la empresa, en este caso la minera, y de parte del Estado, sería resolver este asunto de que, si entiendo eso es real, que la minera termina contratando a la policía pagándoles un salario extra. ¿Cuál es la garantía de una policía interviniendo cuando... No digo que esa policía en particular, pero en general la policía en parte es asalariada de la seguridad de la mina? O sea, es complicado. ¿Quién es el Estado ahí? ¿No? El tema es bien complicado. Muchas gracias por su presencia acá. Muy buenos días. Y hay que mantener la confianza en que podemos resolver nosotros, los peruanos, los problemas de los peruanos. Muchas gracias y buenos días. Bien.